Bolivia es un país de más de 1 millón de kilómetros cuadrados y una de las faunas y topografías más diversas del continente, con 7 millones de habitantes, en su mayoría autóctonos indígenas que se subdividen en más de 50 etnias con diferentes idiomas. Las tierras bajas de Bolivia abarcan la mayor superficie del país, pero son las menos pobladas. Hasta hace unas décadas sus extensiones estaban al margen de la economía nacional. Esta situación está cambiando rápidamente, sobre todo en el departamento de Santa Cruz. Su capital, Santa Cruz de la Sierra, considerada por muchos la ciudad del futuro y la fuerza económica del país, se ha vuelto un imán migratorio que ha vivido un crecimiento considerable en los últimos años. Atrae bolivianos de la región andina y extranjeros motivados por la esperanza de encontrar aquí una vida mejor. Gran parte de la riqueza de Santa Cruz se deriva de la industria agropecuaria. En el departamento se concentran numerosas empresas agroindustriales y estancias ganaderas que transformaron el medio ambiente, depredando sus recursos naturales. Con el fin de frenar esta perniciosa tendencia, se crea en 1990 el Plan Plus, un proyecto de investigación para establecer un plan de uso del suelo. Este tiene como objetivo proponer estrategias de desarrollo integrando el manejo sostenible de los recursos naturales para beneficiar a aquellos habitantes del departamento que basan su economía en actividades rurales. Durante la primera fase de investigación, el Plan Plus hace un análisis de los suelos del departamento de Santa Cruz que se reflejan en numerosos mapas y que destacan las diferentes características y particularidades de los suelos del departamento y su uso. En términos generales, se constata que a pesar de la considerable diversidad de las tierras, muchas de ellas son frágiles, con tendencias a la desertización. Esto es, por ejemplo, el caso en la zona del Isosoc al sur de la capital del departamento. En esta árida región perteneciente al Gran Chaco, la agricultura es únicamente posible en los márgenes del río Parapetí gracias a los sedimentos aluviales. Más de 3 millones de hectáreas de esta zona han sido declaradas reserva natural para proteger su rica pero frágil biodiversidad animal y biológica. Al igual, la zona de Monteverde al este de Santa Cruz de la Sierra, que pertenece al escudo chiquitano y se caracteriza por una vegetación selvática, es susceptible a la erosión y al drenaje. Nosotros los isoseños vivimos hace siglos en el Isoso. Conocemos bien nuestra tierra y cada pedacito de ella tiene mucha importancia para nosotros. Está ahí, por supuesto, el río Parapetí, cuya agua alimenta nuestros chacos, pero están también más allá los cerros que bordean nuestra tierra, como vigilantes. Ahí viven espíritus que nosotros llamamos Boitumpa, dueño de los cerros. Cuando una persona aprende a ser chamán, recibe una parte de sus conocimientos de otros chamanes, pero además se instruye con el dueño del cerro. Cuando la persona está durmiendo, el dueño la visita y la lleva volando a su cerro. Ahí conversa con su alumno y les entrega conocimientos chamánicos. Luego lo lleva a otros cerros donde el dueño de ese cerro también le da sus conocimientos. Y así el alumno sigue visitando todos los cerros y a sus dueños para aprender con ellos. Este cerro donde estoy sentado es el Cerro Colorado. Aquel es el Cerro Chico. Es aquí donde siempre empieza la enseñanza, para continuar luego en los otros cerros. Después de haber terminado su aprendizaje, nuestros chamanes tienen muchos poderes curativos y son respetados por nuestra gente porque tienen sabiduría.
Pronto, los gestores del Plus ven la urgencia de darle al proyecto un enfoque que tome en cuenta las necesidades económicas y de tenencia de tierras de un grupo de beneficiarios muy importante, los indígenas, habitantes autóctonos y más antiguos de la región. Su forma de vida está desde siempre íntimamente vinculada al entorno natural. Su incorporación en el plan de uso de suelo es vital. Para ello se crea un propio subproyecto. Los objetivos específicos de este estudio son, dentro del contexto del plan de uso del suelo, determinar dónde están las distintas etnias, la tenencia actual y sus problemas, es decir, dentro del marco de la legislación actual vigente, identificar las formas de uso de los recursos naturales de esas etnias, para determinar las necesidades de recursos que tienen para su forma de vida, para mantener, si así lo prefieren, sus formas de vida actuales y ampliarlas y poder tener un desarrollo acorde con proyecciones demográficas y con proyecciones económicas. El subproyecto se hace especialmente cargo de un elemento urgente, la consolidación de tierras indígenas. En los últimos años, las tierras indígenas han sido reducidas por dotación a empresarios y colonos, además de haber sido intervenidas por invasiones sin derechos y ocupaciones de hecho. Esta evolución pone en peligro el mantenimiento de estilos de vida tradicionales, hasta amenazar la misma existencia de las comunidades. El objetivo final del subproyecto es apoyar la consolidación de las tierras dotadas por el Estado a las comunidades. ¿Cuáles son los pueblos indígenas de Santa Cruz? En el departamento de Santa Cruz viven aproximadamente 100.000 indígenas pertenecientes a 7 grupos étnicos muy variados en sus formas de vida: los ayoreos, chiquitanos, isoseños, guarayos y abaguaranís. El pueblo más grande de ellos es el chiquitano, con unas 40.000 personas, que ha surgido como consecuencia de su contacto con los blancos. Originalmente los chiquitanos se dividían en varios grupos étnicos que en el siglo XVIII fueron llevados a misiones jesuitas, donde fueron convertidos y sometidos al régimen religioso, siendo todos obligados a hablar un mismo idioma, el chiquitano. El pueblo isoseño, por el contrario, sí ha podido defender su identidad étnica contra la colonización blanca. Los isoseños no solamente hablan orgullosamente su propio idioma, el guaraní, sino también han conseguido que sus instituciones de organización social tradicionales sean incorporadas en el Estado boliviano. Así sucede que la Capitanía del Alto y Bajo Isosoc es la primera institución tradicional en Sudamérica en haber asumido el estatus jurídico de distrito municipal en representación de 21 comunidades. A pesar de sus diferencias, todos los grupos indígenas comparten un rasgo común: la administración de sus tierras es colectiva. La tenencia de tierras colectivas está legalmente respaldada por 2 reformas agrarias, la primera de 1953 y la reciente de 1996. A diferencia de la primera, dirigida sobre todo a las pequeñas comunidades del altiplano, la nueva reforma agraria, conocida como Ley INRA, respeta las características del oriente boliviano. Concede a los habitantes autóctonos extensas áreas con superficies de hasta más de 1 millón de hectáreas en los frágiles ecosistemas, para que los indígenas puedan continuar aprovechando sus recursos naturales para su subsistencia, sin destruir el vulnerable equilibrio ecológico. Además, introduce un elemento novedoso y único en América Latina: la administración de reservas naturales por los propios indígenas con superficies de hasta más de 3 millones de hectáreas. Todas estas áreas tienen que ser delimitadas físicamente. El trabajo de gabinete debe ser consolidado en la naturaleza con brechas y mojones. El equipo del subproyecto brindó un apoyo decisivo a esta tarea, entregando los recursos para llevarlo a cabo.
Testimoniamos aquí la entrada de un equipo de indígenas y de personal del subproyecto al monte para marcar el límite de una reserva natural. Ahorita estamos por aquí. Esa es la brecha de Tito, ¿no? Esta es la brecha. Esa es la brecha de San Francisco. San Francisco. Lo que estaríamos empezando pues sería en este punto. En este punto la esquina de llama. Es temprano por la mañana cuando el equipo se reúne en un campamento para definir el trabajo del día. El campamento se encuentra al norte de la reserva natural llamada Cailla, que en guaraní significa dueños del monte. El parque pertenece al ecosistema del Gran Chaco. Sus guardianes son isoseños. Don Darío es segundo capitán en su pueblo y una autoridad muy respetada por su gente. Aquí colabora en la instalación de instrumentos para medir las coordenadas antes de marcar el límite con brechas y mojones. Darío, sería cambio. Bueno, ahora cuape no hay cuape chara tajigape cuape igneta de loni cuape topo jareta oño no estamos 20 puntos cua parque ya ven bon 20 puntos oño no estamos en serie cambio. Los trabajos se realizan con equipo electrónico y apoyo satelital. Una vez montada la primera antena, el grupo se adentra en el monte. El sendero es cerrado por ramas. En un punto situado en la brecha que marca el límite del parque, se arma el equipo de mensura. Hasta hace pocos años se realizaba la labor de identificar las coordenadas con el teodolito. Hoy en día se emplea el GPS, un instrumento electrónico mucho más rápido, exacto y fácil de manejar. Aquí el GPS entrega las coordenadas del sitio donde se plantará el mojón. Sin embargo, el trabajo no deja de ser muy laborioso, ya que un mojón debe ser colocado como guardián silencioso cada 1,5 kilómetros. De la misma forma, el equipo del subproyecto ha colaborado en fijar los límites de numerosas comunidades en diferentes partes del departamento. Otro aspecto importante del subproyecto del Plus es el asesoramiento jurídico. Desde la reforma agraria de 1953 se han emitido numerosos títulos a comunidades indígenas en Santa Cruz, que hoy tienen que ser reconsideradas, corregidas o actualizadas. Por ejemplo, varias áreas han sido retramitadas, contándose hasta 3 expedientes que corresponden a la misma área y que incorporan ampliaciones y disminuciones. Si usted tiene sus papeles en orden, sí, va a venir un proceso que se llama de saneamiento. Ah, perfecto, justamente, saneamiento, así es, ¿no? de INRA, claro. Todos los que tengan sus papeles... En algunos casos hay superposiciones de varios títulos de tenencia a la vez. Otro problema grave es la solapación de otros intereses, como son las concesiones forestales y mineras. Un caso típico es el de las comunidades vecinas de San Joaquín y San Antonio en la provincia de Velasco, que habían presentado sus respectivas demandas territoriales en los años 1973 y 1986. Su reciente saneamiento constata: en la fecha de que se hace el levantamiento topográfico, se encuentra con que ambas comunidades, de hecho, en la realidad, se habían fusionado conformando un solo polígono de tierra, por consiguiente, sin justificativo alguno para mantenerlo como trámites independientes, lo cual nos lleva a la necesidad de establecer reuniones con los comunarios de este área, los mismos que resuelven voluntariamente constituir una sola comunidad y por consiguiente eliminar uno de los trámites de dotación que habían iniciado más de 20 años atrás. El trámite está concluido para la resolución del Instituto Nacional de Reforma Agraria y su consiguiente titulación. No siempre la solución de conflictos territoriales es tan fácil como en el caso de San Antonio y San Joaquín. Por sus dimensiones y su complejidad, el problema de la tenencia de tierras en el país solo podrá solucionarse a largo plazo. Para la implementación de la nueva ley, el Instituto Nacional de Reforma Agraria se ha marcado un plazo de 10 años.
El apoyo del subproyecto del Plus ha sido una gran ayuda en la delimitación física de áreas indígenas. Don Darío sabe que los frutos de esta labor son para el futuro. Este parque no es para mí, es para mis hijos. Ellos van a poder aprovecharlo. Ellos van a saber dónde empieza y termina y podrán defenderlo contra invasores. Por eso hemos hecho todo este trabajo. Está claro que aún falta mucho para culminar la consolidación de áreas indígenas. Los conflictos de títulos de tenencia de tierra son numerosos entre indígenas y hacendados. Por falta de recursos materiales, competencia profesional y voluntad política, los indígenas se encuentran en una posición difícil de defender sus derechos de tenencia frente a un sector de empresarios agrarios que sí posee influencia sobre las decisiones tomadas por el gobierno. Mucho dependerá de la insistencia indígena para que la consolidación de sus tierras sea exitosa.